Bueno amigos, les vamos a presentar ahora una clase de protocolo manejo del trauma. Yo soy el doctor Iván Arellano, médico emergenciólogo, haciendo mi especialidad de paciente crítico y coordinador del curso USEC. El objetivo de la siguiente clase es describir las indicaciones de ultrasonido en trauma, explicar las técnicas de escaneo y FAS y revisar imágenes de ultrasonido normal y anormal. Llega un paciente caída de altura, 2 metros, viene con su tabla espinal, con su collar, múltiples personal de salud, paciente en shock, evidenciando. ¿Y qué tipo de médicos o profesionales vamos a hacer? ¿Médicos con actitud, con ganas de tratar a ese paciente? ¿O finalmente vamos a ser un médico asustado, donde vamos a temer y vamos a querer salir a arrancar? Entonces, la ATLS se habla acerca de la hora dorada, ¿cierto? De donde el trauma, las lesiones inmediatas se asocian a mayor mortalidad. Posteriormente vienen las lesiones en las primeras horas o tempranas, y finalmente las tardías. Y en las tempranas es donde nosotros podemos hacer las intervenciones inmediatas para poder salvar la vida del paciente. Antiguamente existía para evaluar un trauma abdominal cerrado el lavado peritoneal, pero carecía de especificidad, sensibilidad, era demoroso, y actualmente contamos con una herramienta que es el ultrasonido, donde incluimos el ultrasonido abdominal y torácico, que es el IFAS. Entonces vamos a enfocar obviamente nuestra clase en este protocolo. El IFAS es la mejor estrategia portátil y no invasiva en los pacientes con trauma en sala de emergencias. Integra imágenes, anatomía, fisiopatología en tiempo real y secuencial. Recordad que existen pacientes que por alguna razón su ventana ecográfica es deficiente. Por ejemplo, pacientes obesos, pacientes añosos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de buscar la mejor ventana posible. Y evalúa de forma rápida para evitar un desastre en la reanimación. O sea, podemos diagnosticar de forma precoz, rápida, con el ultrasonido lo que le está pasando al enfermo y hacer el mejor tratamiento en ese minuto. ¿En qué se enfoca el IFAS? Las preguntas que nosotros tenemos que hacer: ¿hay hemorragia intraperitoneal? ¿Hay hemotórax? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Hay neumotórax? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obtener buenas imágenes, interpretar correctamente las imágenes y realizar las intervenciones médicas correctas y oportunas. Examina 5 áreas anatómicas dentro del abdomen y tórax: el pericardio, perihepático, periesplénico, pélvico y pulmón. Entonces, el IFAS: si el paciente está inestable con un IFAS positivo, hay que hacer una laparotomía exploratoria. Si el paciente está inestable y está negativo, nosotros tenemos que seguir buscando causas de sangrado. Si el IFAS si el paciente está estable y el IFAS resulta positivo, llevamos al paciente a escáner. Y si está negativo, repetimos en 30 minutos. Nosotros tenemos que seleccionar la sonda más adecuada. Muchas veces los ecógrafos vienen con está puesto un transductor determinado, entonces nosotros tenemos que tratar de identificar o tratar de hacer la ecografía con el transductor que esté a la mano. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacerlo con un convexo o con un sectorial. Sin embargo, la visión ecográfica abdominal con un convexo es mucho mejor, pues de baja frecuencia y puede ser más profundo. Y el sectorial, de todas maneras, nos ayuda mucho para ver corazón. Entonces, las ventanas. La ventana subcostal cardíaca subsifoidea. Tenemos la ventana superior derecha perihepática pleural, ventana superior izquierda periesplénica pleural, ventana pélvica
y ventana pulmonar, que básicamente ve pulmón, aire. Entonces, tenemos tres ventanas: superior derecha, superior izquierda, pélvica. 9 zonas. Superior derecha sobre el diafragma, bajo el diafragma, el espacio de Morrison y inferior del riñón. ¿Qué vamos a encontrar? Una imagen hipocogénica o anicogénica que habla de líquido libre. Superior izquierda sobre el diafragma, bajo el diafragma, espleno renal y caudal del vaso. Nuevamente, imagen hipocogénica o anicogénica que habla de líquido libre. Y la ecografía pélvica, el espacio recto uterino o recto vesical. Caso de la mujer y caso del hombre. Por ejemplo, si un paciente sufrió un trauma y tiene líquido libre sobre el diafragma, ventana superior derecha, sobre el diafragma y tiene líquido libre, o sea, y un paciente en un trauma, nosotros, primera causa que tenemos que sospechar que el paciente debe tener o puede tener un hemotórax. Y si el paciente está, nuevamente, un trauma abdominal cerrado y tiene líquido libre en el espacio recto uterino, recto vesical de forma abundante, el paciente esté en shock, o sea, tiene un hemoperitoneo hasta demostrar lo contrario, y ese paciente necesita ir a una laparotomía exploratoria. Entonces, nosotros vemos el cuadrante superior derecho. Tenemos la cavidad pleural, el espacio subdiafragmático, el espacio de Morrison y el polo inferior del riñón. Tenemos diafragma, acá está el pulmón, hígado, riñón. Entonces, cavidad pleural, diafragma, aquí tenemos el espacio de Morrison, y aquí principalmente hígado y riñón, y el polo inferior. Entonces, si un paciente politrauma o trauma de alta energía tiene líquido libre intraabdominal, ¿cómo se va a ver? Como una imagen anicogénica o hipocogénica. ¿Dónde se acumula principalmente el líquido peritoneal? En el caso del espacio de Morrison, ahí está el hígado, riñón, entonces uno va a buscar líquido libre en esta zona. Si hay un hemotórax, se va a ver en la cavidad pleural. Entonces, podemos evidenciar ahí. Tenemos el diafragma, pleura, hígado, riñón, y en este espacio, que es el espacio de Morrison, hepatorrenal, se debería ver una imagen anicogénica o hipocogénica que orienta a líquido libre intraabdominal. Entonces, ustedes toman el transductor convexo y a nivel de la línea media axilar hacia posterior, y hacen un barrido y van evaluando si es que existe líquido libre. Ya, cuadrante superior izquierdo, cavidad vamos a evaluar la cavidad pleural, espacio subdiafragmático, espleno renal y caudal del vaso. Cavidad pleural, si nosotros tenemos una imagen, diafragma, acá hacia arriba está el pulmón, acá está el riñón, y este es el espacio espleno renal. Entonces, líquido libre, la cavidad pleural, un hemotórax. Ahí está el subdiafragmático, donde vamos a encontrar con mayor probabilidad líquido libre en el caso del cuadrante superior izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un ligamento espleno colónico izquierdo que impide o a veces no se acumula líquido libre como a diferencia del lado derecho. Entonces es mucho más común encontrar líquido libre sobre el vaso que bajo el vaso. Espleno renal, líquido libre, y finalmente caudal al vaso. Si nosotros hacemos esta imagen, tenemos pulmón hacia arriba, diafragma, el vaso y el riñón. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar con mayor probabilidad líquido? En
en subdiafragmático. Entonces, la sonda, tenemos acá el transductor convexo a nivel de la línea media axilar o posterior, y se hace un barrido de anterior hacia posterior, tratando de identificar esa estructura. Aquí se evidencia líquido libre sobre el vaso o subdiafragmático. Se pueden identificar que se ve una imagen anicogénica sobre el vaso y aquí entre el vaso y el riñón. Ahí para que lo puedan evidenciar nuevamente. Aquí el vaso, ¿cierto? Y subdiafragmático se ve líquido libre, ¿cierto? Vamos ahora a ver el espacio recto uterino o el espacio recto vesical. Si nosotros vemos la anatomía, entonces en la mujer tenemos la vejiga, tenemos vagina, útero y el colon. Entonces el espacio en el espacio recto uterino se va a acumular líquido libre. Y en el caso del hombre tenemos la vejiga, el colon, recto vesical, ¿cierto? Aquí va a haber líquido libre. Entonces, ¿cómo lo podemos representar en el ultrasonido? De la siguiente manera. Tenemos la vejiga, este es el recto. Entonces, ponemos el transductor convexo a nivel del, identificamos el pubis y ponemos el transductor sobre el pubis y hacemos orientamos la sonda del ecógrafo hacia caudal. Fíjense cómo orienta ahí hacia caudal la posición del ultrasonido, del ecógrafo. Entonces con eso nos podemos tener una buena visión acerca de que hay líquido libre, podemos ver la anatomía. Entonces, tenemos la vejiga, se puede ver la vejiga, ¿cierto? Y en este caso, como pueden ver, se ve líquido libre a nivel entre la vejiga y entre el recto. O sea, aquí hay un acúmulo de líquido libre. Acá se ven las paredes de la vejiga y aquí se ve líquido libre intraabdominal. El derrame pericárdico. Nosotros, nuevamente, paciente que viene con trauma abdominal, donde nosotros primero tenemos que identificar si existe líquido libre. Yo diría que esta es la primera visión que nosotros tenemos que hacer, es la ventana pericárdica o sea, subcostal, para ver si existe derrame pericárdico. Entonces, nosotros tomamos nuestro transductor convexo, porque no vamos a estar cambiando transductor en una situación de emergencia, y con el transductor convexo vamos a identificar si existe líquido libre o no. Entonces, como les mencioné en las clases anteriores, nosotros hacemos ventana con el hígado y es una ventana, una subcostal 4 cámaras, donde vamos a evidenciar si existe líquido libre pericárdico. ¿Y cómo se ve? Una línea o una imagen anicogénica entre el hígado y el ventrículo derecho o aurícula derecha, donde se acumula con mayor sensibilidad. Entonces, con el transductor convexo se toma por superior y se apunta hacia superior, hacia cefálico. Y vamos a tener esa imagen donde se ve el ventrículo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Se dan cuenta, 4 cámaras. Por ejemplo, paciente, trauma, un choque de alta energía, volcamiento, o sea, sabemos que es un trauma de alta energía. Paciente está inestable, taquicárdico, mal perfundido.
y nosotros usamos nuestra técnica de ultrasonido y evidenciamos líquido libre pericárdico, pero hay un hallazgo. Hay un colapso telediastólico del ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Un taponamiento cardíaco. ¿De qué causa? Probablemente traumática. Por lo tanto, ese paciente hay que llevarlo a Bayón, hay que hacer una pericardiocentesis, ese paciente tiene un choque, hay que verlo rápidamente. Neumotórax. Nosotros hablamos del protocolo FAS, que incluye imágenes abdominales, y el I, que vendría siendo imágenes pulmonares. Por lo tanto, tenemos lo que nosotros evaluamos en la visión ecográfica del pulmón es la pleura. Entonces, si nosotros vemos una costilla acá, otra costilla acá, una imagen, ¿cierto?, del murciélago, tenemos la pleura, esta línea hiperecogénica, y se evidencian líneas A. Esas líneas A son reverberaciones de la pleura, y eso es una imagen normal o un pulmón seco. Si aparecieran colas de cometa, hablan en más de 3, en más de 2 o 3 cuadrantes, hay edema, y si existe una imagen anicogénica en el pulmón, que lo vimos en las diapositivas anteriores, es un derrame. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar en el caso del neumotórax? El sliding. ¿Qué es sliding? Significa que hay un movimiento, ¿cierto? Hay un movimiento pleural que ocurre con la inspiración. Pero ¿qué pasa acá? Si se dan cuenta, no hay sliding, hay ausencia de sliding, es decir, a diferencia no hay un movimiento pleural en esta imagen. O sea, se ve la pleura, hay reverberaciones de la pleura, pero no hay movimiento. Eso se hace de forma visual. Pero ¿qué pasa? Si hay signos, si nosotros le hiciéramos un modo M a esa imagen, se ve el signo de la estratosfera, es decir, o signos del código barra, perdón, acá. ¿Por qué? Porque no hay una imagen, solamente se transmite aire. En cambio acá, como es una imagen, hay un cambio entre aire, pulmón, se ve el signo de la orilla de playa, donde se ve signo de la estratosfera, o sea, la estratosfera acá y arena de playa acá. Entonces eso es un pulmón normal. Entonces, el FAS se ha convertido en un estudio más completo de abdomen, corazón y tórax en el manejo agudo del paciente politraumatizado, ampliamente disponible y se puede realizar rápido en tiempo real. Identifica hemoperitoneo, hemo y o neumotórax, hemopericardio. Ayuda a distinguir entre los tipos de shock en pacientes con trauma. Bueno, hemos finalizado la clase de ultrasonido en trauma. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer por vía web y nosotros responderemos posteriormente esas preguntas. Muchas gracias.